Buenos días, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes, gracias a los resistentes que acudís también a esta última sesión de la 10ª jornada China, Economía, Poder y Futuro, Orientalismos. En este momento tenemos la suerte de contar con un antiguo compañero de la URJC y un gran amigo como es Pablo Martínez, a que yo llamo el profesor Pablo Martínez, porque ha sido compañero de esta casa con tareas docentes y está haciendo la tesis doctoral sobre un tema relacionado con estas jornadas, porque está haciendo la tesis doctoral sobre Marruecos, sobre la intervención española de Marruecos en Marruecos, finales del siglo XIX y siglo XX, y por lo tanto todo esto de los orientalismos en la parte que concierne al mundo árabe lo conoce bastante bien. Él no está aquí hoy por eso, por esta jugada del mundo árabe, sino que está por el mundo chino y está sobre todo por Tritoma. Como he dicho, es el gerente de la empresa cultural de difusión cultural, de gestión cultural Tritoma, una empresa dedicada a organizar eventos, conferencias, exposiciones. ¿Tenéis una exposición abierta? ¿Cuál es? Tenemos unas con el artista Fernando Vicente en el Silo de Hortaleza, en el distrito de Hortaleza, si os queréis acercar. Seguro que os gusta, está muy chula. Lo podéis buscar en internet. Vicente, ¿cómo se llama el nombre? Fernando Vicente. Fernando Vicente es un gran artista. Yo tengo un cuadro que me regalaron los miembros de Tritoma una vez, que es un Quijote contemporáneo pelirrojo, que es un símbolo de mi vida. ¿Por qué está invitado Pablo aquí? Bueno, aparte de por su carrera docente y de investigador en la historia, que le da cierto caché, un cierto y real caché sobre capacidad para explicar estos temas, también pensando en vosotros, en que la mayoría de los presentes sois del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, para que os explique cómo la imagen modela nuestro mundo. Cómo desde una empresa, toda su experiencia, quiero que vuelque explicándoos lo que es el soft power y la apuesta china por el poder blando a través de la publicidad y la propaganda, cómo desde, y conscientemente no teniendo que tratar eso en sí en la ponencia, cómo los elementos culturales son fundamentales para definirnos, para definir al otro, para que el mundo nos entienda, para entender el mundo. Yo creo que eso, aplicado al modelo chino, que es el que se centra en estas conferencias, lo puede hacer muy bien Pablo. Pablo, es un honor, es una alegría primero tenerte aquí y luego un honor, como le suelo decir a los ponentes, porque es verdad, un honor para el rey Juan Carlos poder contar contigo en esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias Raúl por tu invitación y la presentación. Bueno, ha sido como las presentaciones de Raúl, ¿no? Muy generosa, cariñosa y la mitad inventada. Pero bueno, como sois de publicidad, pues me imagino que parte de vuestra vida la vais a dedicar a inventaros cosas para que los incautos como yo las compremos, entre otras cosas. O meternos mensajes subliminales, que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Así que nada, lo dicho, muchas gracias Raúl y es un placer para mí estar aquí, volver a esta casa donde estuve. Decía Raúl en tareas docentes, efectivamente en tareas docentes, es una forma sutil de llamarlo, explotación laboral también, se podría denominar así. Está bien, no pasa nada, hay que ser sinceros. Voy a empezar la conferencia, vamos a hablar sobre el soft power chino, que es un poco la manera en la que China pues ha entrado en nuestras vidas y quiere seguir entrando y quiere estar presente. La generación de nuestros padres, me voy a meter, vais a dejar que me meta dentro de vuestra generación más o menos, tampoco estamos tan lejos, poco mucho, pero la gente de la generación de vuestros padres y los míos, gente que se educó y se crió en un mundo que es muy diferente al que estamos viviendo nosotros y al que nos va a tocar vivir. Ya no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel geopolítico, que es una de las partes que trataremos hoy en la ponencia. Estas cosas a veces no son sencillas de ver. He traído un ejemplo, un libro que os recomiendo mucho, de Nuccio Ordine, La utilidad del inútil, se titula, que habla, pues, bueno, de todas esas cosas que se perciben como inútiles, que en realidad no lo son, ¿vale? Podríamos hablar ahí, por ejemplo, de las humanidades. ¿Para qué necesitáis venir a clase? ¿Para qué necesitáis memorizar cosas? ¿Para qué necesitáis leer libros? Si con el móvil podéis acceder a todo ello, ¿no? Esto es un pensamiento que está muy en boga y muy en el día a día. ¿Para qué tengo que aprender eso si lo puedo buscar en el móvil? Luego llega un apagón y nos recuerda que el día que estamos sin móvil, pues estamos bastante fastidiados. En este libro hay una anécdota que cuenta del escritor Foster Wallace, que dice así, ¿vale? Un pequeño cuento. Dice, había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria.
El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Y los peces jóvenes siguieron nadando un trecho y al cabo de un rato se dieron la vuelta en uno al otro, se miraron y dijeron: ¿qué es eso del agua? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas veces cuando estás metido en una cierta dinámica no eres consciente de lo que te rodea. El agua, en este caso, para los peces. Pero es su realidad, la realidad en la que viven y la realidad en la que llevan a cabo su día a día. La portada, veis, luego explicaremos por qué. Esta estatua, seguro que a algunos os suena, ¿vale? Que es Carlos V dominando el furor. Lo podéis ver en el Museo del Prado. Unas veces la tienen con la armadura puesta y otras veces sin la armadura. La traéis sin la armadura porque no os ibais a escandalizar. O sea que bueno, luego veremos el porqué de esta imagen. El soft power y la narrativa de China. Atracción versus coerción. ¿Qué es esto del soft power? Bueno, vosotros también en vuestro día a día utilizáis para todo una serie de habilidades duras y una serie de habilidades blandas, podríamos decir. Cuando queréis convencer a vuestros padres para que os dejen salir, o ahora ya menos quizá, pero a lo mejor antes, cuando erais tiernos adolescentes y tenéis que convencer a vuestros padres para que os dejaran salir, no lo hacíais amenazándoles. Oye, ¿me dejas salir? O reviento la cocina. No, eso no sucedía, ¿verdad? ¿Qué hacíais? Oye, papá, mamá, ¿me dejas salir? Que me he portado bien, que he sacado buenas notas, que te prometo que mañana recojo la habitación. Al día siguiente la habitación sigue teniendo la ropa en la silla, pero lo hacíais, ¿vale? Esas son habilidades blandas que tratáis de usar en vuestro día a día, ¿vale? Habilidades que no signifiquen una amenaza y que vuestro interlocutor o la persona con la que lo estáis llevando a cabo no sienta que es una amenaza. Eso es lo que está tratando de hacer China desde hace años. ¿Por qué? Porque China se da cuenta a finales de los años 90 que su manera de acercarse al resto del mundo, a Occidente, lo que nosotros conocemos como Occidente, no está siendo la adecuada. ¿Por qué? Porque no están consiguiendo los objetivos que pretendían. China, ya sabréis, ya os ha contado seguramente Raúl, sufre una serie de cambios importantes a lo largo del siglo XIX y principalmente el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, y eso desemboca en unos cambios aún más potentes en la segunda mitad del siglo XX. Mao, revolución cultural, etc. China llega un momento en el que se tiene que abrir al mundo, tiene que salir, ¿vale? Porque no está consiguiendo transmitir su mensaje al resto de Occidente, sobre todo en Occidente. Se convierte en la fábrica del mundo, lo sigue siendo, pero no de una manera, podríamos decir, de prestigio. China copia, China lo único que sabe hacer es copiar, lo hace todo barato. Nosotros mismos lo hemos vivido aquí, por ejemplo, en España, las tiendas que por lo menos cuando yo era pequeño, que eso ya sí que os pilla muy lejos, eran las tiendas de todo a 100, ¿vale? Pilla más lejos a Raúl y algún otro más presente aquí, que eran las de los 20 duros, que eso ya de ser un poco abueletes ya, tiene de los 20 duros. Pues nosotros, ¿qué lo llamamos? Ir al chino. Y sinónimo de ir al chino, ¿qué es? No es ir al Corte Inglés, es ir al chino, ¿vale? Cosas muy baratas, de una calidad bueno, y etcétera. Eso es lo que China estaba exportando al mundo y eso es lo que China quiere cambiar, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues a través de diferentes estrategias, ¿no? Os he puesto aquí una frase que se relaciona mucho a menudo con la guerra de Vietnam, pero bueno, se ha utilizado muchas otras veces. Utilizaban los americanos en la guerra de Vietnam esta frase de conquistar los corazones y las mentes. ¿Qué significa? Pues que solamente por la fuerza no se puede conseguir normalmente todos los objetivos. ¿Vale? También hay que hacerlo de una manera, como decía, utilizando una serie de habilidades, convencer, ¿vale? Como decía Unamuno, ¿no? Que vencer no es convencer. Pues en este caso tratar de convencer al otro que el mensaje que le estás intentando transmitir es el correcto y es el adecuado. Esto lo hace China a través de diferentes cuestiones, ¿no? Como es el cine, como es tratando de introducirse en la cultura occidental, en un primer momento efectivamente a través de la copia y luego, una vez que ha copiado, lo veremos después, a través de la mejora de las cosas que copia. Lo hace también exportando, perdón, primero importando y luego exportando, primero llevando fuera de sus fronteras población para que estudien, para que se formen. Las universidades en Estados Unidos están llenas de estudiantes chinos, en Europa también sucede.
Aquí en la Rey Juan Carlos siempre ha habido una comunidad china importante y eso lo que buscan es que los alumnos, la población china, se forme y luego en muchos casos que pueda retornar a China con sabido. Y trata de enfrentar, pues bueno, pues un poco todas estas dinámicas para que dejemos atrás esa visión de China como una potencia, como un país atrasado, como un país autoritario, como un país exótico, impenetrable en definitiva, ¿no? Algo ajeno a todos nosotros y a lo que conocemos y creemos conocer. Por otro lado está el soft power occidental, que ese sí que os va a sonar mucho más. ¿Qué es el soft power occidental? Pues bueno, pues esto que decía un poco de los corazones y las mentes, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, nos ha convencido a todos de que es el mejor país del mundo y una potencia idílica y que todos queremos ser americanos y sería bueno para nosotros que fuéramos americanos. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través del cine, a través de las series, a través de su cultura, a través de imponer un relato de superioridad, en algunos casos moral, de Occidente, ¿vale? A través de la democracia, que sería muy discutible, ¿no? Entender el sentido de democracia en los diferentes países de Occidente. Pero bueno, Estados Unidos ha exportado eso, ¿no? Todos veis series, todos tenéis seguramente una cuenta de Netflix o de Amazon Prime o cualquier otra cuestión. Y ahí lo veis todos. O sea, todos sabemos perfectamente, seguramente muchos de vosotros no sabéis cómo era la vida de vuestros abuelos en los años 50, pero todos sabéis que en los años 50 en cualquier pueblo de Wisconsin había un baile de fin de curso, en el que la chica guapa normalmente iba con el capitán del equipo en función del estado de Estados Unidos que sea, el equipo de baloncesto o el de fútbol americano. Eso lo sabéis todo, ¿verdad? ¿Os suena? Todo lo habéis visto en películas, coches muy chulos, coches muy bonitos, pelear de bandas. Bien. Ese es el convencimiento, eso es soft power. ¿Vale? Eso es tratar de convencerte y tratar de exportar las bondades del mundo. Hace poco veía en un documental un soldado americano que había estado en Afganistán. Estaban haciendo un reportaje bueno, sobre la vida en Estados Unidos, ¿no? y la situación de todos los homeless y toda la gente que vive vagando a través de Estados Unidos. Y entonces estaban entrevistando en una gasolinera y pararon a un señor que resultó que era un veterano de Afganistán. Y entonces le preguntaban, oye, ¿qué es lo que te gusta de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Y el tipo lo que dijo es, te puedo llevar a 5 kilómetros de aquí, decía 5 kilómetros, decía 5 millas, te puedo llevar a 5 millas de aquí y enseñarte un lugar en el que la gente vive peor que en los sitios en los que yo he estado en Afganistán. Si eso es ser la primera potencia mundial, igual debemos replantearnos qué es ser la primera potencia mundial. Al final de la conferencia lo veremos. ¿Qué es el orientalismo? Bueno, del orientalismo ya se han hablado en las anteriores conferencias. El orientalismo al final lo que viene a decir, ¿no? Este concepto de Edward Said, que lo que viene a decir es que bueno, hay una especie de consideración de que Oriente es inferior a Occidente, en términos globales, ¿vale? No voy a abundar más sobre ello porque ya lo habéis visto. Claro, porque ¿qué es Oriente? Para nosotros, si os fijáis, y ahora con todo el conflicto que ha habido en Israel, Gaza y demás, o conflictos anteriores, nosotros hablamos de Oriente Medio o de Medio Oriente. Claro, pero eso será desde nuestra perspectiva, tanto geográfica como geopolítica. Para los chinos Oriente seguramente es otra cosa, porque están en otro lugar colocados. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de China, siempre dice la frase Raúl, ¿no? Como la película, lo llaman amor cuando quieren decir sexo, pues esto es igual, porque lo llaman Asia cuando quieren decir China. Porque para nosotros tenemos un sustrato racista en general, ¿no? Pero racista no lo digo en el sentido peyorativo, sino lo digo porque los humanos somos dados a otorgar categorías. Para nosotros todos los orientales, en general, hablo en términos generales desde luego, pero todos los orientales son chinos. Hay diferentes tipos de chinos. ¿Chinos más normales? Chinos. Chinos más tradicionales, más japoneses, que son más chulos, ¿no? Porque son samuráis y porque son amigos de los americanos, después del 45, porque cualquiera después del 45 en Japón no era amigo de los americanos. Ya les demostraron el porqué. Pero, por ejemplo, si pensamos en Asia, normalmente nadie tiende a pensar en el Islam, por ejemplo. Seguramente que alguno de vosotros sabe cuál es el país con más musulmanes del mundo. ¿Cuál es? Indonesia. Indonesia. Efectivamente. Pero a priori no pensáis, cuando pensáis en el Islam, ¿en qué países pensáis? Pues seguramente pensáis en Arabia Saudí, pensáis en Egipto, pensáis en Libia, pensáis en países de este tipo. En Irán, pero desde luego no pensáis seguramente en un país asiático.
Bien, esta es la concepción que podemos tener nosotros desde aquí. Aquí os he puesto una imagen de la película 55 días en Pekín, que os recomiendo, y que es un ejemplo de esto que os cuento. Esta película se rueda en los años 60, se rueda aquí en Madrid, en Las Rozas. ¿Vale? El protagonista son Charlton Heston y David Niven, que los tenéis en la imagen. Y veis, en el primer término, veis tres personas que son chinas. Chinas o asiáticas, podríamos decir más bien. ¿Vale? El resto también son chinos en la película, pero si os fijáis un poco en las caras, son chinos. ¿Vale? Porque todos los extras eran españoles. ¿Qué hacen para que no parezcan españoles y parezcan chinos? Pues bueno, pues en general, arrugar un poco los ojos y ponerles un turbante. Y automáticamente se convierten en chinos. Ese es el ejemplo, uno de los ejemplos de lo que os estoy comentando. Los orígenes y la evolución del soft power chino. Como os decía, a principios de los 2000 se dan cuenta en China que hay un fuerte movimiento para tratar de cambiar la óptica que tenemos en Occidente o desde Occidente de China. Esto lo van a hacer a través de diferentes cuestiones, pero una de las más importantes, desde luego, es la económica. En el año 1823, un señor que se llamaba Monroe, ¿vale? Un presidente de Estados Unidos, eh, lo que hace es lo que se denomina la doctrina Monroe, ¿vale? Que es una política a través de la cual él dice que América es para los americanos. ¿Qué quiere decir con esto el presidente Monroe en 1823? En 1823 lo que quiere decir es que todos los asuntos que afecten a toda América, cuando hablo de América hablo del continente, ya sabéis que los estadounidenses cuando hablan de América se están refiriendo a Estados Unidos, ¿vale? Pero no es América, hay mucha más América, igual que cuando dicen somos norteamericanos. Canadienses también son norteamericanos y también lo son los mexicanos. Eh, pero lo que quieren decir es que los asuntos del continente americano corresponden únicamente a los Estados Unidos, a ellos, es su área de influencia. Si tenéis un poco en mente el panorama de inicios del siglo XIX en América, estamos en un periodo en el que se están produciendo las independencias de las diferentes, lo que se van a convertir en diferentes repúblicas y nuevos estados en América Central, América del Norte, Central y del Sur, lo que era la América hispana o la América española. Y entonces es no tener esa influencia, que los europeos no vuelvan a tener influencia. Eso le va a costar mucho tiempo llevarlo a cabo a Estados Unidos, concretamente todo el siglo XIX, porque primero lo que tenía que llevar a cabo es su propio proceso de construcción nacional, que es también lo que va a suceder en el resto de países de América, de Hispanoamérica o Iberoamérica. ¿Cómo va a llevar a cabo esto China? Pues a través de la imitación de Occidente. Va a ver qué políticas son las que en su momento llevó a cabo Occidente y va a tratar de emularlas. Como la historia, como bien sabéis, no se repite de la misma manera, lo va a hacer de diferentes formas. No es lo mismo tratar de tener una influencia sobre otros países o sobre otras potencias en el siglo I después de Cristo. Todos sabéis que los romanos iban repartiendo pues, caramelos para conquistar en el siglo XIX. Esta es la política que van a utilizar. ¿Qué es lo que llevan a cabo? Pues diferentes cuestiones para promover una idea de China, de lo primero, permanente en el tiempo. Es decir, China es una civilización con 5.000 años de historia, ininterrumpida. Eso tendría muchos matices y muchos peros. Supongo que Raúl los abordará. Pero sí que hay un cierto sustrato de realidad. Pero claro, también podemos decir que nosotros en nuestra cultura occidental, una cultura de 3.000 años de historia. ¿Vale? No estaríamos tampoco diciendo ninguna mentira. Podemos trazar un hilo conductor que conecta toda nuestra historia desde hoy y de lo que somos hoy hasta la antigua Grecia, por poner ahí el punto. Podemos irnos más para atrás, porque la interconexión es real, pero con muchos peros. Desde luego no somos hoy lo que eran los romanos, pero hoy nuestro derecho, por ejemplo, es de base romana. Nuestro derecho, nuestra lengua, nuestra forma de entender el mundo, tiene ese origen. ¿Qué va a hacer China? Por ejemplo, os he puesto el ejemplo en África, ¿vale? En África vamos a encontrar que el mercado africano, ¿vale? El principal origen de las importaciones, todo lo que veis en rojo, porque no vais a leer la leyenda, todo lo que veis en rojo son aquellos países en los que China es el principal líder en esos países en cuanto a importaciones, ¿vale?
Como veis, es prácticamente todo el continente africano. Eso incluye, si tenéis en la cabeza un poco el mapa del colonialismo en el siglo XIX de África, eso incluye gran parte de lo que fueron colonias tanto británicas como francesas e incluso en algún caso alemanas. Eh, Ese podríamos considerar que es un fracaso completo del proceso de descolonización. Cuando las potencias europeas dejaron África, pensaron que iban a mantener una gran influencia en estos países. Eso en los últimos 20-25 años se ha roto. Lo mantuvieron durante un tiempo y eso ahora ha cambiado y se ha roto. Es África quien a nivel económico sigue teniendo, va cogiendo una gran potencia y una gran importancia. ¿Cómo lo hace? Pues a través también de la inversión en África. ¿Dónde es China el principal eh, país inversor? Pues en todos los que os he puesto en el mapa de la derecha, en el plano de la derecha, en los que invierten diferentes sectores. Pues, por ejemplo, lo que tenéis en amarillo, pues son donde es aquellos lugares en los que China lo que está desarrollando es una potente política de inversión en energías, por ejemplo. ¿Vale? Pues ya veis, por ejemplo, si os llama algo la atención en ese mapa, podríais ver, por ejemplo, Marruecos. Marruecos es un país en el que China invierte grandes cantidades de dinero en toda la cuestión energética. Este mapa va hasta el año 2017. No quiero que seáis mal pensados, pero si trazáis una línea y estáis un poco al día de lo que está sucediendo con Marruecos, con el Sáhara Occidental, que en este plano, por ejemplo, en este mapa todavía veis que no está reconocido como territorio marroquí. Hoy en día ya por Estados Unidos está reconocido el Sáhara Occidental como territorio marroquí. Digo que podéis trazar una línea en el porqué, una de las explicaciones al por qué de pronto Estados Unidos cambia su postura, incluso lo ha hecho el gobierno español, sobre una cuestión tan sensible para nosotros como era el Sáhara Occidental, relacionado con la energía. En Sáhara hay grandes yacimientos de materias primas, sobre todo más en la costa y en la zona del océano, en torno a Canarias, que será lo próximo que veremos en los próximos años, como Marruecos va a intentar acceder a todos los recursos que hay bajo el agua, bajo el mar, en el entorno de las Canarias. ¿Vale? Pues este es un poco el modelo en el que China intenta hacer esto. China lo que quiere es legitimar también internacionalmente su sistema. ¿China es una democracia? No. Cuando pensáis en China, ¿pensáis que la gente tiene libertad? No. ¿Pero libertad de qué o libertad para qué? Si preguntáis a vuestros abuelos si eran libres durante la dictadura de Franco, por ejemplo, pues seguramente os van a preguntar, os van a decir que en general sí. Van a decir, sí, yo era libre, yo me podía mover, nadie me decía que no me moviera, nada de tal, pero siempre vais a encontrar los peros. Eras libre mientras, por ejemplo, no te metieras en política, eras libre mientras no hicieras según qué cosas que no estaban permitidas, etcétera. ¿Eso significa ser libre? No, significa tener cierta autonomía. Eso es lo que le sucede a los chinos. Con un agravante, y es la tecnología. Los chinos son un pueblo bastante controlado por la tecnología hoy en día. ¿Vale? Ese nuevo orden internacional que propone China, sostiene China que es más justo y más equilibrado que el orden tradicional. ¿Cuál es el orden tradicional? El que sale de la Segunda Guerra Mundial, con modificaciones después de la Guerra Fría, en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, el mundo que conocemos nosotros como occidental, que es un poco el patrocinado por los Estados Unidos. Un modelo en el que la democracia liberal es el modelo político, la economía está regida por un capitalismo de mercado, etc. China lo que sostiene es que el nuevo orden que proponen ellos es más justo y más equilibrado. ¿Y a quién le vende ese orden? Pues a todos los países que no tienen o no son desarrollados. Pasa en África, pasa en América, donde la influencia de China es muy importante y es donde principalmente está creciendo. Con eso se trata de buscar simpatías en todos estos países. Claro que el orden más justo y más equilibrado, lo que diríamos es, hay que tenerlos un poco así, para decir que el orden internacional, no solo el impuesto internacional hay, que propone China, es más justo y más equilibrado. De verdad, les deberíamos dejar una carretilla para que lleven lo que llevan. ¿Qué herramientas utiliza China?
Pues China lo que va a utilizar es una serie de herramientas basadas principalmente en estos 5 puntos que aquí os cuento, ¿vale? Por un lado, la cultura y la tradición. China ha patrocinado la creación de más de 500 institutos Confucio a lo largo del mundo. En estos institutos Confucio no son lugares en los que uno vaya y le cuenten las bondades de China, sino que lo que se vende es, pues como podríamos decir nosotros, trazando un cierto paralelismo, aunque no sería del todo correcto, con los institutos Cervantes, que conocéis, ¿no? Patrocinar un poco la cultura, en este caso española, las letras, la lengua. Pues China trata de hacer lo mismo, ¿no? Pues clases de chino, festivales, talleres. Pues aquí, por ejemplo, os he puesto la primera imagen que veis, es en la Puerta del Sol, pues la celebración del Año Nuevo Chino. Ya sabéis que aquí en Madrid, Usera, es conocido como el barrio chino de Madrid. Hay muchos lugares en los que los barrios chinos son muy conocidos. Eso es una forma también de exportar pues un poco la civilización, ¿no? Y la cultura. Eh, a través de la gastronomía, como digo, pues artes marciales, una serie de cuestiones, sobre todo de peso cultural. Turismo, el turismo, ya no solamente el que la gente, los chinos salgan y sean recibidos en el mundo, sino que el mundo vaya a China. En otro segundo punto, medios de comunicación, pues a través de diferentes canales tipo internacional, a través de campañas, pues bueno, que lo que dice China es que son para corregir desinformaciones, ¿no? Entonces ellos a través de los canales de noticias oficiales, pues bueno, pues cuentan su verdad, ¿no? Y las bondades de China. A través de lo que podríamos llamar la diplomacia digital, ¿vale? Siendo muy activos en redes sociales y utilizando en algunos casos en estos medios de comunicación un tono un poco más agresivo de cara a defender la narrativa china. Digo agresivo, no digo beligerante, digo un tono agresivo en cuanto a defender las posiciones chinas. Por otro lado, tenemos lo que es la diplomacia en sí, ¿vale? El becar estudiantes, la construcción, como os decía antes, de infraestructuras en África, en Asia, en América Latina. Vivimos, por ejemplo, durante la pandemia, en toda esta política de China, pues como potencia que enviaba material sanitario al resto del mundo, ¿vale? Pues un poco estas son las características que utilizan aquí. En cuanto a la tecnología, pues importantísimo. Todos tenéis, y si no tenéis, lo conocéis de sobra, por ejemplo, TikTok, que es lo que se ha hecho más famoso en los últimos tiempos. Pues como herramienta que yo creo que puede servir un poco de ejemplo. A través de cine y series, de temática, sobre todo muy nacionalista, temática histórica, pero también temática muy nacionalista, ¿no? En la que, pues como el protagonista de esta película, un poco trazar el origen de China, y siempre son películas que normalmente lo que nos hacen es viajar en el tiempo hacia épocas pasadas, épocas imperiales chinas, cuando se estaba formando el país y demás. Y en último lugar, pues a través, como digo, del entretenimiento, ¿no? Ahí también entraría la parte tecnológica en cuanto a las marcas, que lo entronco con lo que decíamos al principio de la charla. China empezó copiando. China, después de copiar, mejoró, que ahora China, en muchos apartados tecnológicos, lo que está es a la vanguardia. De eso se ha dado cuenta, en este caso, Estados Unidos, y de ahí una gran parte de la política de aranceles, ¿vale? Tratar de evitar que la tecnología, el conocimiento, no esté en Estados Unidos, porque mientras las patentes y la base de la tecnología y el desarrollo tecnológico está en Estados Unidos, en las empresas americanas y demás, a Estados Unidos y al mundo en general le daba igual que la producción se hiciera en China. Allí es más barato, allí la gente no duerme, trabaja 24 horas al día, no pasa nada, explotamos y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que eso cuando se da la vuelta y se convierte en otro modelo y los explotados son los occidentales, en algunos casos, pues ya no le gusta tanto. Entonces, Estados Unidos lo que lleva a cabo es una política de aranceles, como estáis viendo, trata de defender a sus empresas y trata de llegar a acuerdos comerciales en virtud de los cuales las empresas, independientemente del lugar en el que estén radicadas, tengan que producir, por ejemplo, hemos visto hace poco, creo que ha sido con Toyota, la semana pasada, que tenga que fabricar en Estados Unidos un número determinado de vehículos, de una parte importante de su producción, para defender un poco esa posición.
¿Esta política da frutos, le está dando frutos a China? Bueno, pues podríamos fijarnos en 4 puntos principales. La admiración por el desarrollo económico y tecnológico. Evidentemente, China despierta, sobre todo en los países menos desarrollados, una admiración. China lleva años, muchos años, creciendo a unos niveles en cuanto a Producto Interior Bruto brutales, ¿vale? Muy altos. Eso, evidentemente, también lo que ha significado es una mejora de la vida de la población china en general. Primero de una manera más paulatina y menos visible, pero luego ya mucho más notable. Raúl os puede contar que empezó a viajar a China hace muchos años. Podemos decir uno de los pioneros en cuanto a las universidades españolas en viajar a China y poder trabajar con ellos, como las diferencias que él aprecia cuando va a China hoy y cuando lo hacía hace 15 años, pues son muy significativas. Es otro mundo que lo encuentra allí. El problema es que lo que nos encontramos ahora en China seguramente es otro mundo diferente incluso al nuestro. No digo a nivel cultural, digo incluso a nivel tecnológico, ¿no? Yo creo que son años luz la evolución. Todo está rodeado de tecnología, todo es evidentemente cuando sales de según qué núcleos de población eso sucede, pero lo hablábamos cuando la pandemia. Cuando la pandemia decíamos, han confinado una ciudad al norte de China, Wuhan, pues no pasará mucho. Claro, el problema es que esa ciudad tenía 40 millones de habitantes, que es casi la población de España. Y esa es la escala en la que tenemos que pensar cuando hablamos de China, ser conscientes de ello. Con lo cual, China, como digo, despierta una gran admiración y por su desarrollo económico y tecnológico, y lo que se atrae con ello es que otros países del mundo, y principalmente aquí vamos a hablar de América Latina, Hispanoamérica, quieran acercarse a China. China se deja querer porque logra lo que quiere, que es tener una salida tanto a sus productos como, bueno, pues a su modelo político como económico. Y eso le está llevando a hacer fuertes inversiones en todos estos lugares. China lo que tiene también es una gran falta de credibilidad. Bueno, pues porque seguimos teniendo claro, y está ligado el punto 2 y el punto 3 que en cuanto a derechos humanos, pues igual China no es el mejor lugar del mundo. China sigue sin respetar muchos de los acuerdos de la Convención de Derechos Humanos. Desde luego no hay una libertad política, no hay libertad de prensa, no hay muchas de las libertades que en Occidente consideramos esenciales. Y eso, pues bueno, pues mina un poco su credibilidad en este apartado. Con lo cual podríamos decir que toda esta inversión, es decir, realizar muchas inversiones no supone siempre un éxito a nivel proporcional. Sí que está consiguiendo, y sobre todo en los últimos años, pero tiene que ver más con los siguientes 2 puntos que vamos a ver, que su modelo cale en Occidente, estoy hablando concretamente de Europa, porque estamos viviendo un periodo en el que estamos en muchos casos dispuestos a sacrificar libertades a cambio de otras cuestiones, como es seguridad, como es prosperidad económica, y se llega a relativizar incluso con la posición de que la democracia sea el sistema que debemos tener en Occidente. Y esas políticas pues, bueno, pues ayudan a eso, pero son muy peligrosas. En cuanto a la geopolítica mundial y China, pues bueno, pues tenemos la primera imagen, como veis, tenemos lo que diríamos un aprendiz de dictador hasta cierto punto, y el otro es el presidente de China, Xi Jinping, eh, y está en una competencia feroz, Estados Unidos y China. Se dan la mano, se quieren, pero el conflicto de los próximos años que ya estamos viviendo y que vamos a seguir abordando será la rivalidad entre Estados Unidos. Digo Estados Unidos, estoy hablando de Occidente, nos incluye a nosotros, Europa concretamente, y China. Al final, Rusia es un actor que va a pasar, ya ha pasado y va a pasar seguramente a ser secundario. Para nosotros no, porque lo tenemos a las puertas en Europa, pero a nivel geopolítico, si Rusia está manteniendo el pulso, igual que lo está manteniendo Ucrania, Ucrania mantiene el pulso porque está soportada por Estados Unidos y Rusia mantiene el pulso porque está soportada por China. Ese es el enfrentamiento importante y ahí es donde podemos encontrar pues, todas esas cuestiones de litigios y demás que hacen que la situación sea bastante incómoda. Hablaba antes del conflicto tecnológico, bueno, pues en todo el tema del 5G, de la inteligencia artificial, de dónde se produce la tecnología, microchips, etcétera. Estados Unidos supuestamente apuesta por valores democráticos. China, pues China habla más de soberanía, de su desarrollo, de tener estabilidad. Eso es lo que vende China, que tiene un modelo estable. Es decir,
cómo nosotros vamos a hacer unas elecciones para que nos toque como presidente un señor como Donald Trump, por ejemplo. Bueno, en las democracias esas cosas pueden pasar. En China, no. ¿Eso te salva? Tampoco, porque depende. Te puede tocar un presidente de un tipo, te puede tocar otro. Esto es como cuando antes estaban las monarquías, era el rey el que regía. Pues te podía tocar un rey listo, te podía tocar un rey tonto. Nosotros normalmente en este país nos han tocado los reyes más bien de la segunda condición. Nos han tocado los más listos en algunos casos. El punto 2, el relato que vende China en toda Asia, en África y en Iberoamérica. Es lo que os decía antes. La influencia que China quiere trasladar es un poco, sobre todo en el caso de América, y yo creo que ahí es el punto importante, por eso hablaba antes de la doctrina Monroe. Si a Estados Unidos entras en África, le molesta. En Asia le molesta dependiendo en qué lugares. Oceanía ya no le gusta tanto. Todo lo que es toda la zona de Australia, todas las islas del Pacífico, etcétera. Pero si entras en América, les gusta muchísimo menos, por no decir nada. ¿Por qué? Porque es su patio trasero. Ellos tienen el control ahí. Si todos habéis escuchado aquella famosa frase de la República Bananeras, de ahí viene, ¿no? La República Bananera es un poco el ejemplo de cómo las compañías americanas, no a través de un control directo de Estados Unidos como país, pero sí a través de sus compañías, de las empresas, pues ha tenido el control en América. En muchos casos con intervenciones incluso directas a nivel político. Podríamos hablar del caso de tan controvertido, ¿no? De Allende y en Chile. Bueno, pues ese tipo de cuestiones están siempre sobre la mesa en el caso de Estados Unidos y China. Todo esto está relacionado y tiene relación con una cuestión muy importante, que es lo que hemos titulado aquí la caída de Occidente. No os preocupéis, Occidente no va a caer hoy, tampoco caerá mañana, pero está cayendo y es algo paulatino, por diferentes motivos, ¿vale? Que caiga Occidente no es bueno ni es malo, ¿vale? Es un hecho histórico, ¿no? Tampoco hay que ser tremendistas. Las cuestiones pasan, los imperios y las civilizaciones llegan y se van, y lo que nos ha tocado vivir a nosotros seguramente es un momento de tránsito que nosotros no vamos a ver finalizar ni lo verán nuestros hijos. Las cosas no caen de un día para otro. ¿Alguno me sabría decir en qué fecha cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿Vale? Cerca. Pero te voy a dejar la fecha para que no. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, no significa que al día siguiente de pronto borren las fronteras, caiga el imperio y ya, pues ya no somos romanos, ahora somos visigodos, godos, suevos, vándalos, alanos. No, las cosas caen de manera paulatina. El día que Rómulo Augusto, el último emperador romano, murió, ¿vale? O fue depuesto, mejor, eh, pues seguramente el que era un campesino en Emérita Augusta o en la zona de la Lusitania en Hispania, pues no se enteró ese día y no pasó nada y su vida siguió como si tal cosa. Luego, unos años después, llegaron unos señores que eran los visigodos y que ahora decían que eran los que mandaban, pero tampoco le cambió su vida realmente mucho. El día a día no suele cambiar mucho. Es un proceso muy paulatino, ¿vale? Ni siquiera cuando los árabes en el 711, porque igual otra fecha muy significativa para nosotros en la península, en 711 los árabes conquistan y a partir de ahí no hay un día, ¿no? El 30 de abril no son todos cristianos y el 1 de mayo son todos musulmanes. Esas cosas no suceden. Son procesos que son muy largos en el tiempo, son paulatinos y tardan tiempo en producirse. Por eso os digo, ¿pero a qué se debe esta caída de Occidente? Bueno, pues tenemos aquí tradición y forma de vida occidental. Está cambiando, ¿no? Lo que entendíamos como la tradición occidental y nuestra forma de vida ha ido cambiando. En la imagen os he puesto una serie que para algunas cosas puede servir como ejemplo. Yo la ponía en clase, cuando daba clase, que es la serie Downton Abbey. No sé si alguno la habéis visto o no la habéis visto. Si le quitáis toda la paja de tipo telenovela que tiene la serie, es una serie que ilustra muy bien lo que es el proceso y la transformación de la aristocracia o de las altas clases británicas desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 30. Os lo he puesto porque este señor, por ejemplo, es un señor de la alta aristocracia británica, que todos los días se viste de alta etiqueta para cenar, acude a bailes, etcétera. Y eso va a ir cambiando poco a poco.
Falta que os hable de un tal príncipe Andrés, que ha sido despojado de todos sus títulos por no seguir seguramente la etiqueta británica. Valores. Bueno, nuestro mundo actual y occidental se asienta sobre los valores que decía de la tradición, pues desde una tradición grecorromana, pero aquí os he puesto una imagen que ilustra muy bien el mundo en el que vivimos, ¿no? Que este mundo actual, que tiene sus bases más aún en la Revolución Francesa y en nuestro caso podríamos hablar de la Constitución de Cádiz de 1812. Esos valores que tardaron mucho tiempo en asentarse de democracia, de valores liberales, cambios en definitiva que fueron muy importantes, que están ligados directamente también con la religión. He puesto una imagen en la que vemos los símbolos de las tres principales religiones, la religión cristiana, musulmana y judía. En muchos casos se ha hablado de la convivencia de estas tres culturas. Esta imagen es de un festival en Cáceres. Eh, bueno, lo que ha sido el mundo occidental hasta este momento, que ha sido cristiano fundamentalmente, de diferentes tipos, pero cristiano. No vamos a hablar ahora de guerras de religión, por ejemplo, como las que se tuvieron lugar en el siglo XVI, siglo XVII y los diferentes modelos de cristianismo, pero podríamos hablar de que había la convención de que Occidente era cristiano. Bueno, pues esa convención ahora mismo ya no es tan así, ¿no? Nosotros seguramente, si os preguntase a todos vosotros si os consideráis cristianos, pues la mayoría de vosotros seguramente no sois cristianos practicantes. En muchos casos todos sí que somos seguramente de cultura cristiana, todos celebramos la Navidad, todos en Semana Santa, incluso a lo mejor salimos a la calle a ver las procesiones, este tipo de cosas, pero eso no significa que tengamos una identificación concreta con la religión, mientras que estas otras religiones, sobre todo judíos y musulmanes, sí que tienen aún una identificación muy potente con su religión, y su religión sí que rige su forma de vida, en muchos casos. Mientras que para los cristianos eso ya no es tan así. Al contrario, lo que estamos es sustituyendo una fe cristiana por otro tipo de cuestiones. Podemos hablar de cuestiones políticas, podemos hablar de cuestiones, pues incluso en este caso, orientales, ¿no? Hay un gran auge, pues, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con filosofías orientales, que diríamos, ¿no? El tema del budismo, prácticas de este tipo que vienen a sustituir lo que antes, por ejemplo, aquí era la religión. Estado del bienestar, pues es otro de los pilares de Occidente. En Occidente hasta hace no mucho todos pensábamos que teníamos derecho a una serie de cuestiones simplemente por el hecho de ser occidentales, en este caso nuestro ser europeos o ser españoles. Teníamos derecho a una serie de cuestiones y teníamos varias cosas cubiertas, ¿no? Por el Estado, podríamos decir que nos daban cierta seguridad. Muchos de vosotros igual no vivís aquí en Madrid, me refiero, no vivís o no os habéis independizado todavía, pero muchos de vosotros también lo haréis y estáis compartiendo habitación. Seguramente muchos de los que compartís habitación estáis pagando hoy por una habitación lo mismo o más seguramente de lo que costaba un piso para una persona sola en Madrid hace 10 años o incluso menos. Eso forma parte de la caída del estado del bienestar. El que no tengáis claro que tengáis derecho a una prestación por desempleo, el que no tengáis claro los que estamos aquí, yo creo que ninguno, Raúl y Gerardo son un poco más mayores, son más mayores que yo, pero yo creo que los demás, ninguno de los que estamos aquí, pues tenemos muchas dudas de que algún día vayamos a cobrar, por ejemplo, una pensión de jubilación, porque estamos hablando constantemente de un sistema quebrado, de un sistema que no sirve. Bueno, pues es la quiebra del estado de bienestar lo que hace que nos refugiemos en otro tipo de modelos. Es donde China, por ejemplo, entra y trata de vendernos un modelo con otro tipo de bondades. Europa, como faro, es una metáfora, es la Torre de Hércules, porque Europa durante mucho tiempo fue un poco el faro podemos decir, del mundo, ¿no? Lo que se quería imitar. Quien quería prosperar tenía que hacer lo que se hacía en Europa. Y esos valores se han perdido. Y está muy relacionado con el último punto, el punto 6, que son las humanidades. Si os fijáis, en vuestro día a día no sé qué peso tendrán las humanidades. Ni si os gustan o no os gustan, si leéis mucho, si no leéis, si leéis mucho, si leéis poco, pero todos consumís productos culturales mínimo. Veis series, escucháis música, eso es cultura y la cultura son humanidades. Pero sí que hay un gran distanciamiento en general entre lo que son las humanidades y la formación que nos dan
para el sostenimiento de nuestra vida diaria y nuestros valores respecto al día a día que vivís. Las humanidades sí tienen un papel clave. No son inútiles, como decíamos con el libro del principio de la utilidad de lo inútil. No son cuestiones inútiles. ¿Vale? Tenéis que comprender, y es importante, y en este caso que sois de publicidad, yo creo que es muy importante que tengáis claro, el que sepáis cosas es bueno y es útil. Porque si yo os hago una pregunta, pues en general, algo que no necesite mucho de las humanidades, pues por ejemplo un cirujano o un arquitecto a lo mejor. Un cirujano, si a vosotros os tiene que operar un cirujano, ¿qué os importa? Que el cirujano sepa operar, ¿sí o no? En general. Pero si os dan a elegir entre dos cirujanos, ¿con qué nos quedáis? ¿Con el cirujano que lo único que sabe hacer es operar? ¿O el cirujano que además de operar sabe otras muchas cosas? Yo creo que me quedaría más con el segundo. Me ofrece mayor seguridad. Todos esos valores y todos esos conocimientos que podéis considerar inútiles, ¿vale? No vale para nada leer un libro, no vale para nada saber, pues en este caso, pues algo de historia de China, historia de Europa. No lo son. Cuando os enfrentéis el día de mañana al mercado laboral, vais a tener este tipo de cuestiones. ¿Cuántos de vosotros creéis que es importante saber historia para la publicidad? Levantad la mano. Vale, de los o las que no habéis levantado la mano, ¿por qué consideráis que no es importante saber historia para la publicidad? ¿Alguna voluntaria? ¿Cómo te llamas? Perdona. Tú. Elena, tú no has levantado la mano. ¿Por qué consideras que no es importante saber historia? Pero Elena es portavoz de todos, ¿eh? O sea que... Sí, pero va a suspender ella. Vale, tú mañana vas a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Estamos personalizándolo en ti, Elena, pero no es tuya la culpa, es en general, es la sociedad, tú eres la sociedad ahora. Tú vas mañana a trabajar a Estados Unidos, ¿vale? Y vas a hacer en Estados Unidos una campaña publicitaria para un país asiático, ¿vale? El que sea. Pongamos Japón, por ejemplo. Y a ti se te ocurre una idea para un anuncio, o se os ocurre una idea para un anuncio que es muy buena, muy rompedora. Pero de pronto en esa idea, pues a lo mejor lo que hay es, no sé de qué podríamos hablar, cualquier cosa. Y lo que hay es una explosión en ese anuncio. ¿Tú crees que a un japonés una idea que venga de una empresa estadounidense le haga un anuncio con una explosión le sentaría bien? Seguramente no. Si tú no sabes de historia, tú dices, joder, pero si el anuncio, si es la leche, si está bien hecho, está bien grabado, si es que vamos, los mejores actores, la mejor, vamos, aquí se ha invertido muchísimo, muchísimo dinero. Pero el japonés lo que está viendo es a sus ancestros muriendo en Hiroshima y Nagasaki. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo práctico. Saber cosas importa. Y os importa a todos, independientemente de la rama de conocimiento o futuro profesional que os espere. Porque eso siempre lo que va a hacer es sumar y ayudaros en vuestro día a día. Para terminar, No, sí. dime. Un ejemplo real de lo que dice Pablo, una colonia que había cuando yo tenía vuestra edad, que era opium. No sé si lo habéis visto. Claro, eso lo llevaron a China y fue un fracaso, porque opium, la gran desgracia de China en la historia, el siglo de humillación, se debe a las guerras del opio. Fue un escandalazo, estuvo prohibido, tuvieron problemas, la compañía de perfume tuvo problemas por llevar ese anuncio a China. Pero, Para terminar, los dioses tienen el poder, nosotros tenemos la opinión, pero en los hechos todos los hombres se ven forzados por el más fuerte. Este es un extracto de la historia de las guerras del Peloponeso, que lo que viene a decir es que en definitiva al final quien tiene la fuerza tiene el poder. A lo largo de la historia termina siendo así, pero no es tan sencillo. La historia no se explica solamente con esta frase. Veamos antes el ejemplo de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, ¿quién tenía el poder y quién tenía la fuerza? Los Estados Unidos. ¿Quién perdió la guerra de Vietnam? Los Estados Unidos. La frase tanto de películas que dicen los americanos, no son los americanos, que ganamos las batallas pero perdimos la guerra. Pues eso muchas veces se produce. Con lo cual, quien tiene la fuerza no tiene por qué tener el poder. Y en el caso de China, puede tener la fuerza, pero a lo mejor no termina teniendo el poder.
Y ahora os toca preguntar si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta. No os preocupéis que vais a ir a comer pronto. Muchas gracias. Que se estaba viviendo ese estado de bienestar. Espera, un segundo. Por favor. Y yo te quería preguntar que a partir de qué fechas y por qué crees que pasó eso aquí en Europa. Pues es que es lo que te decía. Que si queréis encontrar una cosa que nos pasa muy a menudo a los historiadores, cuando vas a los sitios y dices que has estudiado historia o que eres historiador, lo primero que te preguntan es por alguna fecha. Ah, pues ¿en qué fecha pasó esto? ¿O qué día pasó esto? No hay una fecha concreta. Los hechos a veces tienen una fecha concreta, pero hay otros que no. El fin del estado del bienestar no tiene una fecha concreta, ni la va a tener. Sí que podemos hablar de un periodo, que es este que estamos viviendo. En los últimos, concretamente, si quieres poner una fecha, puedes hablar del año 2008, crisis económica internacional. Bueno, pues a partir de ese momento, cuando los estados se tienen que ocupar de otras cuestiones, Por favor, aguantad un segundo. cuando los estados se tienen que ocupar de otras cuestiones que no son puramente lo que es el propio estado del bienestar, ¿no? Lo que se entiende en sanidad, educación, etcétera, pues podríamos hablar de eso. Pero vamos, tendrías que hablar de un periodo, no, yo no hablaría de una fecha concreta. ¿Una pregunta más?